Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, como siempre, les saluda su servidor Daniel Díaz, dándoles la bienvenida a este que es su noticiero favorito. El día de hoy, en nuestra sección de Yo Opino, abordaremos un tema que, derivado de esta pandemia tan difícil que estamos viviendo, se ha visto incrementado de una manera muy considerable. Esta problemática social es la violencia de género. Pero para hablar más a fondo de este tema, contamos con la apreciable presencia de nuestra periodista Monse Gil. Monse, vamos contigo. Así es, Daniel, muy buenas tardes. Y es que lamentablemente desde que comenzó esta pandemia aumentó la violencia de género, principalmente porque las víctimas pues son mujeres que sufren la violencia por parte de su pareja sentimental. Vaya que ha tenido una gran evolución este movimiento y fíjate que toma más fuerza y más voz entre la sociedad. Pero cuéntanos más, en el término violencia de género, ¿a partir de cuándo se formuló? Así es, aunque afortunadamente hoy no es tabú poder hablar de este tipo de violencia. Y fíjate que gracias al movimiento feminista pues la violencia se ha visto como un problema. Déjame compartirte que este gran movimiento ha tenido 3 etapas. La primera etapa se dio de 1970 a 1980, donde el principal estudio fue la violación. En segundo lugar, la segunda etapa se dio de 1980 a 1990, donde ya se vio las expresiones de violencia contra las mujeres y la violencia machista. Y por último, la tercera etapa va de 1990 hasta nuestros días. En esta etapa ya se formalizó como tal el movimiento feminista y pues la temática va a ser por medio del académico. El término se dio durante la cuarta conferencia de la mujer en Bellic en el año de 1965 y el término como tal se plantea: la violencia de género es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico. Entre los tipos de violencia que se estudian son la selección del sexo en la etapa prenatal, el acoso sexual en el trabajo, la explotación de las trabajadoras domésticas, la violencia física o emocional por la pareja, la violencia doméstica e intrafamiliar, el matrimonio infantil, la esterilización forzada, el tráfico de niñas y mujeres, el rapto de mujeres adolescentes en combate, el rapto de la novia, la violación por un conocido, la violencia sexual como arma de guerra, los crímenes cometidos en nombre de la pasión, la mutilación y el feminicidio. Por todo lo anterior es de suma importancia dar conocimiento sobre la violencia de género a la ciudadanía. Es por eso que decidimos entrevistar a Itzel para que nos diga si tiene conocimiento sobre este tipo de violencia y si alguna vez ha sido víctima de la misma. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos puedas acompañar en esta ocasión y que puedas responder algunas preguntas respecto a esta problemática que vemos en medio de esta pandemia. Gracias, es igual para nosotros y es un honor que podamos contar con tu presencia. En primer lugar, ¿sabes qué es violencia de género? ¿Ha sufrido usted violencia de género? ¿Ha presenciado alguna situación de violencia de género hacia alguien conocida? ¿Ha escuchado alguna vez sobre el movimiento feminista? Y por último, ¿qué acciones considera que serían viables para poder reducir este tipo de violencia? Hola a todos y a todas, es un gusto para mí poder estar con ustedes, espero serles de muchísima ayuda y poder ayudarles a resolver las dudas que tengan. Bueno, la violencia de género es toda aquella violencia tanto física, psicológica y verbal que va dirigida a las mujeres. Sí, lamentablemente he sido víctima de este tipo de violencia y yo creo que todas las mujeres, más de una vez en nuestra vida, hemos sido víctimas de este tipo de violencia. Lamentablemente sí, me ha tocado ser espectadora de este tipo de violencia. Lo he visto en personas cercanas a mí, como son mis amigas o alguna conocida, pero pues sí he presenciado este tipo de violencia.
Sí, claro que he escuchado hablar muchísimo de este movimiento, es muy sonado dentro de la sociedad actualmente, sin embargo, no todos saben específicamente en qué consiste este movimiento, ¿no? Y para comenzar, este movimiento es dirigido por mujeres. Estas mujeres buscan precisamente reivindicar el sexo femenino, es decir, se va a buscar una equidad y una igualdad dentro de la misma sociedad. Bueno, en primer lugar, es importante enseñarle el valor y la importancia de la mujer a las futuras generaciones. En segundo lugar, crear conciencia a las generaciones actuales de la violencia de género que vivimos día a día, que en verdad está presente la violencia dentro de nuestras vidas, que la podemos ver en diferentes maneras y que no estamos exagerando, en verdad está pasando y se debe de crear una conciencia, saber que no está bien, que esta problemática va creciendo, va aumentando, ¿no? Del mismo modo, enseñarle a cada mujer la importancia que tiene, que no es inferior a un hombre, que vale muchísimo. Recordarles que todas juntas podremos ir acabando con este patriarcado que nos va consumiendo y oprimiendo, ¿no? Es momento de unirnos, ¿no? Para dejar todo este tipo de violencia de género, no permitir que la violencia nos siga consumiendo. Muchas gracias, compañera Monse y señorita Itzel, por esta información que nos acaban de compartir. Fíjate, de hecho, y a usted en casa también le menciono que hace unos días me encontraba investigando sobre este movimiento del feminismo. Y en estos datos que logro recapitular, me encuentro con que el feminismo se ha enfrentado a muchos problemas. Sí, lamentablemente así es. Cuéntanos, ¿cuáles son esos problemas? Sí, mira, te comparto algunos datos de esta investigación. En primer lugar, tenemos que la investigación feminista enfrenta ciertas dificultades para progresar en la explicación acerca del origen y la dinámica de la violencia de género. Un segundo problema se refiere a la falacia metodológica que caracteriza la mayoría de los estudios empíricos cuantitativos o encuestas sobre violencia contra las mujeres, y que consiste en sostener que se adopta una perspectiva de género, porque el problema en estudio, la violencia, es un problema de género, y al mismo tiempo centrar la investigación en variables individuales de las mujeres y a veces de sus parejas e hijos. Tenemos también que la investigación en torno a la violencia contra las mujeres se da en medio de muy importantes debates académicos, que en sí mismos no son un problema, pues los debates son saludables para la ciencia, pero ocurre que se debate hasta la naturaleza misma del problema. Un último problema se refiere al papel que juegan el derecho y la salud pública en relación con la violencia de género. Entonces, bueno, estos son apenas algunos datos que se pueden rescatar sobre el feminismo y los problemas que se le presentan. Sin embargo, el tema es muchísimo más extenso, un tema que sin duda en este momento nos gustaría seguir discutiendo. Sin embargo, por el tiempo es pues imprescindible, compañera, que nos despidamos. Espero que podamos tener más charlas sobre este y otros temas, y solo quisiera cerrar con la siguiente frase. Toda violencia es el resultado de personas engañándose, para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. Excelente frase, compañera. Pues bueno, querida audiencia, esto sería todo por el día de hoy. Me despido de usted y le recuerdo que el día de mañana tenemos una cita en su noticiero favorito. No olvide darle like a la página para poder seguir contando con secciones tan interesantes como esta. Que tenga una excelente tarde.